Basta una página antigua, un susurro perdido entre el papel y la tinta, para que un misterio despierte y nos reclame atención. En esta historia, cada mirada y cada silencio guardan más de lo que muestran. Pero antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que el enigma te envuelva. Empecemos la historia. Habíamos llegado a la mansión de Sir Roland Walmsley cuando la tarde empezaba a desvanecerse en un tono opaco, como si el cielo quisiera advertirnos de algo antes de tiempo. Acompañaba a Poirot con la sensación, tan frecuente desde que le conozco, de que, aunque la visita estuviera motivada por una simple invitación académica, él había presentido un matiz oculto en la carta que yo había pasado por alto. Esa mezcla de intuición y método que tanto lo caracteriza me producía, debo admitirlo, una admiración siempre renovada. La ama de llaves nos condujo hasta la biblioteca, una estancia amplia donde flotaba un aroma intenso a papel antiguo y tinta reseca. Apenas había dado 2 pasos hacia el interior cuando una ligera corriente, surgida no supe bien de dónde, hizo que uno de los voluminosos manuscritos persas se abriera sobre la mesa. El sonido de sus páginas, al dejarse caer, tuvo algo de inquietante, como si el propio volumen hubiera esperado nuestra llegada. Me acerqué, intrigado, y observé que el manuscrito se había detenido en una hoja donde una frase en persa aparecía tachada con una violencia sorprendente. No conocía la lengua, pero la agresividad del trazo era universal. Alguien había querido borrar aquellas palabras con una furia casi física. Me quedé mirándola, incómodo sin saber por qué. Poirot inclinó su cabeza con ese gesto ligero que anuncia que algo ha captado su atención. «Curioso, n'est-ce pas?», murmuró, rozando apenas el borde del libro con la punta del dedo. Yo estaba a punto de preguntarle qué encontraba tan singular, cuando el suave chirrido de la puerta nos indicó que Sir Roland se acercaba, y la tensión apenas perceptible en el ambiente parecía condensarse alrededor de aquel manuscrito abierto. Sir Roland avanzó hacia nosotros con paso firme, aunque su expresión delataba un cansancio que no era solo físico. Su mirada se detuvo en el manuscrito abierto y, por un instante, percibí un destello de alarma que trató de disimular con amabilidad forzada. Era un hombre de presencia imponente, con barba bien recortada y manos de académico experimentado. Sin embargo, algo en su postura revelaba nervios bajo una capa de cortesía. «Señor Poirot, capitán Hastings», dijo inclinando ligeramente la cabeza. «Les agradezco profundamente que hayan aceptado mi invitación». Poirot respondió con su habitual elegancia, pero era evidente que no había pasado por alto la reacción del anfitrión frente al libro. «Es siempre un placer conocer colecciones tan singulares, monsieur. Aunque debo decir que encuentro ¿cómo expresarlo? Un aire de inquietud en esta habitación». Sir Roland respiró hondo, como quien sopesa la conveniencia de una confesión. «No voy a ocultarlo. Temo por estos documentos. Son piezas únicas, fruto de años de búsqueda, y...» titubeó unos segundos. «Temo que alguien pueda intentar apropiarse de ellos». Su voz se quebró apenas perceptiblemente, y esa delgada fractura lo volvió, de pronto, más humano. «¿Ha recibido alguna amenaza directa?», preguntó Poirot con suavidad. El anfitrión evitó mi mirada. «No exactamente amenazas, pero sí señales de recelo, comentarios malintencionados, discusiones académicas que se han vuelto demasiado vehementes. No sé en quién confiar». Me sorprendió escucharlo hablar con semejante ansiedad, y mientras lo observaba, tuve la clara impresión de que el manuscrito tachado y sus temores estaban más relacionados de lo que él deseaba admitir. Algo oscuro comenzaba a gestarse en aquella mansión de aire solemne.
Apenas terminó Sir Roland de hablarnos de sus temores, comenzaron a llegar los invitados convocados para la presentación privada de sus nuevos manuscritos. Confieso que siempre he sentido cierta emoción al encontrarme en reuniones académicas. Suelen reunir a individuos tan singulares como sus campos de estudio. No obstante, aquella tarde advertí algo distinto. Un roce de antipatía en el aire, como si cada uno arrastrara una sombra personal difícil de ignorar. La primera en entrar fue la doctora Clara Whitcomb, una mujer de modales impecables y mirada firme, que observó la biblioteca como si evaluara un territorio que le pertenecía por derecho natural. Su saludo a Sir Roland fue correcto, pero frío, y al estrechar mi mano noté en sus ojos una reserva que no supe interpretar. Tras ella apareció Edward Walmsley, sobrino del anfitrión. Parecía nervioso, moviendo el mechero dorado entre los dedos, como si temiera que se le escapara. Su sonrisa tenía un dejo ansioso, que me hizo sospechar que aquella invitación pesaba sobre él más de lo que quería mostrar. A continuación entró Leila Dariush, la asesora cultural. Su voz suave contrastaba con la intensidad de su mirada, y el leve aroma a rosa damascena que la rodeaba parecía seguirla como un velo. Noté un gesto de incomodidad cuando sus ojos se cruzaron con los de Clara. El último en presentarse fue Basil Trent, socio financiero del museo, cuya personalidad parecía demasiado expansiva para la sobriedad del lugar. Su saludo teatral provocó en Sir Roland una sonrisa tensa que me dejó aún más intrigado. Poirot observaba en silencio, sus ojos moviéndose con precisión calculada de un rostro al otro. Comprendí entonces que las fricciones latentes no eran simples desacuerdos profesionales. Había entre ellos la clase de tensión que suele preceder a un secreto compartido. Y tenía la sensación de que aquel secreto estaba a punto de desbordarse. A medida que los invitados se acomodaban en la biblioteca, tuve la impresión de que el aire se volvía más denso, como si una corriente subterránea de desconfianza se abriera paso entre las conversaciones triviales. Sir Roland intentaba mantener un tono afable, pero sus palabras se quedaban suspendidas antes de llegar a convertirse en auténtica cordialidad. Clara Whitcomb examinaba los lomos de los manuscritos con una atención casi dolorosa, mientras que Edward, incapaz de estarse quieto, jugaba distraídamente con su mechero dorado. Leila, por su parte, mantenía una sonrisa serena que no lograba ocultar cierta tensión en sus ojos, y Basil Trent desplegaba su teatralidad habitual, aunque ahora salpicada de una impaciencia apenas disimulada. Poirot observaba cada gesto con la calma de un hombre que lee un texto invisible. Yo intenté imitar su discreción, pero confieso que me distraje con las notas de perfume oriental que llegaban desde un rincón de la estancia, un aroma de rosa antigua que aportaba a la atmósfera una suavidad engañosa. Parecía un salón preparado para un encuentro académico, pero la manera en que los presentes se miraban, demasiado rápido, demasiado fugaz, sugería que un malentendido o una vieja herida pendía sobre todos ellos. Me pregunté si Sir Roland era consciente de la tensión que se había instalado a su alrededor. Parecía querer ignorarla, como si su único deseo fuera mantener las apariencias. Pero había algo más profundo, algo que yo no alcanzaba a nombrar, aunque Poirot lo advertía con claridad. «Mon ami», me susurró con una sonrisa casi imperceptible. El ambiente habla más que las palabras. Sus ojos brillaban con una convicción tranquila, y aquello me dejó con una intriga que sería la puerta inevitable hacia la siguiente inquietud. Poco después, Sir Roland inició una conversación más formal sobre su colección, explicando los recientes hallazgos que conformaban los Persia Papers. Noté que su voz recuperaba cierta seguridad al hablar de antigüedades, como si refugiara su alma en la solidez del pasado. Sin embargo, esa firmeza se vio resquebrajada cuando Poirot, con la suavidad cortés que lo distingue, le preguntó por la procedencia exacta de algunos documentos. El anfitrión respondió con premura,
quizá demasiada, y en su intento por aclarar los detalles, cayó en una pequeña contradicción que me dejó perplejo. Primero, afirmó haber adquirido un manuscrito en una subasta de París. Unos segundos más tarde, mencionó una correspondencia privada con su antiguo colega, Sir Hamilton. Aquella inconsistencia pasó desapercibida para el resto, pero no para Poirot, que ladeó la cabeza con un interés renovado. «Son muchos los caminos que recorren estos tesoros, monsieur», comentó Poirot con una cortesía impecable. «A veces, incluso se cruzan sin que lo advirtamos». Sir Roland asintió, aunque su sonrisa tenía algo de forzada. Me pregunté si temía que alguno de los presentes, o tal vez todos, pudiera cuestionar la legitimidad de su colección. Había en su expresión un nerviosismo sutil, como si defendiera no solo objetos antiguos, sino un prestigio que se sentía amenazado. Aquella mezcla de cortesía y miedo me dejó inquieto, y cuando Poirot me dirigió una mirada significativa, comprendí que aquel temor, aún sin nombre, no tardaría en revelarse con mayor nitidez. La velada avanzaba, y con ella crecía una sensación de tirantez que yo no lograba explicar. Cada frase parecía calculada, cada sonrisa contenida. Me sorprendía que una reunión destinada a celebrar descubrimientos académicos hubiera derivado en una especie de danza incómoda entre personalidades enfrentadas. Poirot, en cambio, parecía sentirse casi cómodo en aquella atmósfera cargada. Sus ojos se movían con precisión de un rostro al otro, evaluando la forma en que Clara evitaba cruzar palabras con Basil, la insistencia con la que Edward vigilaba a su tío e incluso la distancia ceremoniosa que Leila mantenía respecto de todos ellos. Era como si cada uno arrastrara un resentimiento cuidadosamente guardado, dispuesto a salir a la superficie al menor estímulo. «Monsieur Hastings», murmuró Poirot mientras se ajustaba impecablemente el bigote. «¿No percibe usted una hostilidad curiosa entre estos buenos señores?» «¿Hostilidad, Poirot?», pregunté algo incrédulo. «Admito que no se llevan del todo bien, pero...» Él no me dejó terminar. «No, no, mon ami. No hablo de simples desacuerdos. Esto es más fino, más antiguo. Aquí hay un conflicto que se ha estado gestando durante años. Aquella declaración me produjo un escalofrío, pues comprendí que nada de lo que estaba ocurriendo era fortuito, y sin embargo, aún quedaba por escucharse la pieza más desconcertante de la velada. Cuando los últimos comentarios se perdieron en la estancia, y ya nadie sabía muy bien cómo continuar la conversación, Sir Roland pidió nuestra atención con un gesto solemne. Su mirada recorrió la biblioteca como si temiera que las paredes mismas escucharan lo que estaba a punto de revelar. «Hay algo que deben saber», dijo con voz grave. «Desde hace semanas he recibido mensajes anónimos, todos ellos escritos en persa. Aquellas palabras cayeron sobre nosotros con un peso difícil de describir». Clara frunció el ceño. Leila llevó una mano al pecho, como sorprendida. Edward soltó su mechero, que rodó sobre la mesa con un sonido seco, y Basil, en un gesto inexplicable, dejó escapar una exclamación exagerada, demasiado vehemente para no despertar sospechas. «¿Mensajes amenazantes?», pregunté con más temblor del que hubiera deseado mostrar. «Amenazas veladas, sí», respondió Sir Roland. «Al principio pensé que se trataba de una broma de mal gusto, pero temo que haya algo más». Poirot inclinó la cabeza con una calma que contrastaba con la creciente inquietud del resto. «¿Y no ha reconocido la caligrafía, monsieur?», preguntó con gentileza. «No, y eso es lo que más me preocupa». Sentí que una corriente fría recorría la habitación. Si hasta ese momento había atribuido la tensión de la velada a rivalidades intelectuales, ahora comprendía que había un peligro real acechando en las sombras, algo invisible, escrito en un idioma para mí indescifrable, pero capaz de perturbar incluso al orgulloso Sir Roland. Y aquella revelación no hizo sino avivar mi desconcierto, pues tenía la certeza
de que estábamos apenas ante el primer aviso de un misterio mucho más profundo. La mañana siguiente amaneció con una luz pálida que apenas lograba atravesar las cortinas del cuarto que me habían asignado. Sentí un malestar impreciso, como si el aire mismo de la mansión llevara consigo el eco de la inquietud confesada por Sir Roland la noche anterior. Encontré a Poirot ya vestido, impecable como siempre, inclinado ligeramente hacia el espejo con ese ceremonial cuidado que dedicaba a su bigote. ¿Durmió bien, Hastings?, preguntó con un tono que no dejaba claro si deseaba realmente la respuesta. No especialmente, admití. La atmósfera de la velada me ha dejado una sensación difícil de explicar. Poirot asintió con gravedad y sugirió que bajáramos a la biblioteca para revisar, antes del desayuno, el manuscrito que se había abierto de forma tan desconcertante la tarde anterior. Lo seguí escaleras abajo con el presentimiento, casi infantil, pero imposible de ignorar, de que encontraríamos algo fuera de lo común. Al llegar al pasillo que conducía a la biblioteca, noté una puerta entornada y una quietud que no correspondía al bullicio de una casa que despierta. Llamé 2 veces sin obtener respuesta. Empujé la puerta apenas lo suficiente para que se deslizara un resplandor tenue, y sentí a Poirot detenerse detrás de mí. Sir Roland yacía en el suelo, cerca de los estantes centrales, con una inmovilidad tan absoluta que no dejaba lugar a la esperanza. La cabeza estaba ligeramente ladeada, y la expresión de su rostro poseía una serenidad que contrastaba con la brutalidad del golpe visible en su sien. Aquella postura, casi compuesta, me produjo un estremecimiento que tardé unos segundos en superar. Poirot se arrodilló con lentitud, observando cada detalle sin tocar nada. «Mon ami», susurró, «temo que lo que ayer era un presentimiento, hoy es una tragedia consumada». Sentí un nudo en la garganta, pues comprendí que, desde ese mismo instante, todo había cambiado irrevocablemente, y apenas estaba empezando. El silencio en la biblioteca se volvió aún más grave cuando Poirot señaló la repisa situada a pocos pasos del cuerpo. Allí descansaba un pequeño reloj antiguo cuya aguja minutera se detenía exactamente en las 10:21. Ese detalle, tan preciso y a la vez tan sospechoso, me provocó una punzada de inquietud. «Curioso, ¿no le parece, Hastings?», murmuró Poirot, sin apartar la vista del objeto. «Nada en esta habitación es fruto del descuido». Intenté reconstruir mentalmente la última vez que habíamos visto aquel reloj. No recordaba que hubiera estado detenido entonces, aunque debía reconocer que en medio de la velada no le había prestado atención. Lo que sí me resultó llamativo fue la ventana entreabierta al fondo de la sala, como si alguien se hubiera marchado con prisa. La cortina se movía de cuando en cuando con un ligero temblor, acentuando la impresión de un visitante fugaz. «¿Cree que el asesino huyó por la ventana?», pregunté, deseoso de comprender. Poirot negó con suavidad. «No se precipite, mon ami. A veces, el criminal deja abiertas puertas, no para huir, sino para confundir». A mi entender, aquel razonamiento complicaba más las cosas, pero Poirot parecía cada vez más seguro. La posición del cuerpo, la quietud anómala de la estancia, el reloj detenido, todo sugería una intención, una puesta en escena. Mientras observaba la habitación con nuevas dudas, comprendí que el crimen no había sido un acto impulsivo. Algo en aquella exactitud, en tantos detalles colocados con cuidado, insinuaba una inteligencia tan fría como calculadora. Y aún faltaba descubrir la pieza más inquietante del rompecabezas. Fue al acercarme a la mesa central que el desconcierto se transformó en verdadero sobresalto. La noche anterior, sobre aquel mismo mueble, reposaban los Persia Papers cuidadosamente dispuestos por Sir Roland. Ahora, el lugar estaba vacío, salvo por una mota de polvo desplazada y un pequeño pliegue en el tapete que parecía insinuar una prisa clandestina. Poirot,
murmuré, incapaz de ocultar mi alarma. Los manuscritos no están. Mi amigo, que examinaba la distancia entre el cuerpo y los estantes, giró apenas la cabeza. Lo sé, Hastings, y temo que su ausencia es aún más reveladora que la muerte del propietario. Aquellas palabras me dejaron desarmado. Hasta ese instante había imaginado el crimen como consecuencia de un arrebato, quizá de una disputa violenta. Pero la desaparición de los documentos confería a los hechos un cariz completamente distinto. No era solo un asesinato, era un robo cuidadosamente planificado. ¿Cree usted que el móvil fue únicamente obtener los manuscritos? Pregunté, aún luchando por ordenar mis ideas. No necesariamente, respondió Poirot. A veces, un objeto es valioso no por lo que dice, sino por lo que puede revelar sobre quien lo codicia. Me quedé mirando el espacio vacío, sintiendo que una puerta invisible se abría hacia un misterio más profundo. La amenaza en persa, las tensiones de la noche anterior, el reloj detenido. Cada elemento parecía adquirir un nuevo significado, y tuve la extraña sensación de que apenas comenzábamos a desentrañar una red de secretos tan delicada como peligrosa. Sabía que el siguiente paso sería aún más perturbador, pues alrededor de esa ausencia se alzaba una sombra que no tardaría en reclamar su lugar entre los sospechosos. No pasó mucho tiempo antes de que los invitados fueran convocados a la biblioteca para informarles de la tragedia. A medida que llegaban, cada uno reveló, a su manera, un matiz revelador que habría pasado desapercibido para cualquiera menos para Poirot. Clara Whitcomb entró en silencio, con las manos crispadas en los guantes de encaje. Al ver el cuerpo de Sir Roland, apenas frunció el ceño. Su rostro conservó una serenidad casi inquietante, como si la muerte del hombre que había menospreciado su labor no la sorprendiera en lo absoluto. Aquella frialdad me inquietó más que un grito. Edward, en cambio, irrumpió con un temblor evidente. Su voz se quebró al preguntar qué había sucedido, y su respiración acelerada lo hacía parecer un muchacho acorralado. Su mechero dorado tintineaba entre sus dedos sin descanso, como si aquel pequeño objeto fuera su única ancla. Leila Dariush se llevó una mano a los labios y dejó escapar un sollozo apagado. Sus ojos, enrojecidos, parecían debatirse entre el dolor y una duda íntima que no quise interpretar. Había en ella una tristeza genuina, pero también un temblor que sugería algo más que pena. Basil Trent, por su parte, desplegó una indignación tan exuberante que resultaba sospechosamente teatral. Exclamaba su horror con frases rebuscadas, como si temiera que el silencio lo delatara más que cualquier palabra. Mientras yo intentaba ordenar aquellas impresiones dispersas, Poirot se limitó a observar. Su mirada iba de un rostro al otro con una calma tan precisa que comprendí que ya había detectado algo que a mí se me escapaba. Y esa intuición suya comenzó a inquietarme tanto como las reacciones mismas. Poirot pidió unos minutos a solas con el cadáver antes de que el inspector Graves tomara el mando formal de la situación. Me quedé a su lado, incapaz de apartar la vista de la figura inmóvil de Sir Roland. Había algo extraño, casi indecoroso, en la quietud perfecta de aquel cuerpo. No correspondía al desorden natural de una muerte violenta. Poirot se inclinó apenas, estudiando la postura con esa minuciosidad que siempre me asombra. «Observe, Hastings», susurró. «El brazo derecho descansa demasiado recto, como si alguien lo hubiera colocado así. Y la cabeza, ¿no le parece orientada con una precisión poco habitual?» Miré con detenimiento. No era experto en escenas del crimen, pero incluso yo advertí que la disposición parecía más cercana a la de un hombre retratado que a la de uno sorprendido por un golpe fatal. «No creo que se trate de una caída», continuó Poirot. «El asesino tenía interés en que lo encontráramos de este modo. Una posición artificial, mon ami, es una invitación a pensar en la intención». «¿Intención de qué?», pregunté, incómodo.
De sugerir una historia distinta a la verdadera, respondió con serenidad. Sentí un escalofrío. Si la escena había sido compuesta, ¿qué significaba eso sobre la ventana abierta, el reloj detenido, la ausencia de los manuscritos? Todo parecía formar parte de una misma coreografía siniestra. Poirot se apartó un paso, como si ya hubiera obtenido lo que buscaba, y comprendí que el siguiente detalle revelador estaba a punto de aparecer. Fue entonces cuando Poirot, con ese cuidado ceremonioso que lo caracteriza, introdujo 2 dedos en el bolsillo interior de la chaqueta de Sir Roland. Yo di un pequeño respingo, temiendo que aquello perturbara la escena, pero él actuaba con tal delicadeza que era imposible reprocharle nada. Extrajo un objeto que a primera vista parecía insignificante. Una pluma estilográfica de cuerpo negro, partida en 2. La tinta reseca formaba una pequeña mancha oscura en el extremo roto, como si hubiera sido usada con violencia momentos antes de quebrarse. Interesante, ¿no cree, Hastings?, murmuró Poirot, sosteniéndola entre el pulgar y el índice. Supongo que podría haberse roto durante la lucha, aventuré, casi deseoso de que aquella explicación fuera suficiente. Poirot negó suavemente. No, mon ami. Si hubiera habido una lucha, todo este lugar lo gritaría. Y ya ha visto, cada cosa está demasiado en su sitio. Además, acarició el fragmento con un gesto meditabundo. Esta pluma no se ha roto por accidente. Hay intención en el quiebre, una intención muy particular. Me incliné para observarla mejor. El pequeño filo irregular del metal, la tinta aún húmeda en el interior, la ausencia de cualquier otra marca de forcejeo. Aquello formaba un enigma por sí mismo. ¿Cree que pertenece al asesino?, pregunté, consciente de que mi pregunta era ingenua. Podría pertenecer a cualquiera, incluso a la víctima, respondió. Lo que importa no es a quién pertenecía, sino por qué alguien la colocó aquí. Sus palabras me dejaron pensativo. Si la pluma había sido puesta en el bolsillo de Sir Roland, ¿para qué servía? ¿Qué historia deseaba plantar el responsable en nuestra mente? Antes de que pudiera profundizar más, Poirot guardó silencio, como si escuchara una melodía mental que solo él percibía. Su mirada se dirigió hacia los estantes, hacia la ventana, hacia el reloj detenido. Y tuve la clara sensación de que el crimen acababa de adoptar una dimensión más compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El inspector Graves, todavía desorientado por la solemnidad de la casa y la gravedad del suceso, accedió a que Poirot y yo participáramos en las primeras entrevistas. Era evidente que el detective deseaba tomar la iniciativa desde el primer minuto, aunque siempre envuelto en esa cortesía casi ceremoniosa que lo distingue. Reunimos a los sospechosos en un pequeño salón contiguo, donde la alfombra amortiguaba las pisadas y cada suspiro adquiría un eco más profundo del que yo habría esperado. A medida que avanzaban las declaraciones, comprendí, sin necesidad de que Poirot me lo explicara, que lo verdaderamente esclarecedor no radicaba en las palabras. Clara hablaba con voz pausada y firme, pero mantenía las manos entrelazadas con una tensión que desmentía su compostura. Edward, aunque deseoso de mostrarse colaborador, no conseguía mantener la mirada fija por más de unos segundos. En su rostro se leía algo más que nerviosismo. Basil, por su parte, parecía interpretar su declaración como si fuera una función teatral. Exageraba el horror, pero cuidaba con esmero cada gesto. Y Leila, con los ojos aún humedecidos, se recogía los mechones del cabello como quien busca proteger un pensamiento íntimo. Poirot escuchaba con la serenidad de un juez benévolo, pero sus ojos se estrechaban ligeramente cuando algún gesto contradecía una frase. Yo trataba de imitarlo, aunque debo reconocer que mis conclusiones eran a menudo impulsivas. Cuando la última respuesta se desvaneció en el aire, tuve la sensación de que habíamos reunido más sombras que certezas, y que las miradas furtivas escondían más que todo lo que se había dicho en voz alta. El turno de Leila
fue quizá el más difícil para mí. Siempre he sentido cierta debilidad por las personas que parecen sufrir en silencio, y ella, envuelta aún en ese perfume tenue de rosa damascena, transmitía una vulnerabilidad que no podía ignorar. Se sentó frente a nosotros con las manos unidas sobre el regazo, respirando de manera tan contenida que por un momento temí que fuera a desvanecerse. No debería decir esto, comenzó en voz apenas audible. Pero Sir Roland podía ser un hombre cruel cuando lo deseaba. Poirot inclinó suavemente la cabeza, animándola a continuar sin presionarla. Tomamos nota de todo, mademoiselle. Diga usted lo que considere necesario. A medida que Leila hablaba, su voz adquiría una firmeza nueva. Nos confesó que había trabajado en la traducción preliminar de algunos de los Persia Papers y que, al descubrir una anotación mal atribuida, se había atrevido a cuestionar a Sir Roland. Él, lejos de agradecérselo, la humilló delante de 2 colegas, insinuando que su conocimiento del persa era decorativo. Aquella ofensa, más moral que profesional, la había marcado profundamente. Vi en sus ojos un rastro de dignidad herida, algo que no encajaba del todo con la imagen tímida que había mostrado hasta entonces. Sin embargo, cuando Poirot le preguntó si había visto a Sir Roland después de la cena, Leila negó enérgicamente, aunque un leve temblor recorrió sus manos. Sabía que sus palabras aportaban un móvil potencial, pero también percibí una tristeza genuina que me impidió juzgarla. Poirot guardó silencio unos segundos y su mirada se volvió más pensativa que nunca. Edward entró en la habitación con el mechero todavía entre los dedos, como si aquel pequeño objeto fuera su única defensa frente al desasosiego que lo dominaba. Su semblante estaba alterado, y apenas tomó asiento, comenzó a hablar, con una precipitación que apenas nos dejaba asimilar sus frases. «No entiendo por qué sospechan de mí», exclamó, con el ceño fruncido. «Si de verdad buscan al culpable, deberían mirar hacia Basil. Él tenía mucho más que perder». «Ah, ¿sí?», preguntó Poirot con amabilidad, cruzando las manos sobre las rodillas. «Cuéntenos, Monsieur Edward, ¿por qué señala usted a su amigo?» Edward tragó saliva, como si la palabra amigo le resultara casi una ironía. Basil invirtió una cantidad considerable en los futuros proyectos de mi tío. Si los Persia Papers revelaban lo que yo sospecho, su reputación y su dinero estarían en peligro. Además, bajó la voz. Discutieron hace unos días. Mi tío lo acusó de imprudencia financiera. Sus palabras parecían sinceras, aunque también teñidas de resentimiento. Era evidente que la tensión entre los 2 hombres no era un secreto. Aún así, su acusación me pareció demasiado conveniente. Poirot observaba al joven Walmsley con esa mezcla de paciencia y cálculo que utiliza cuando desea llevar al interrogado a una contradicción. «¿Y usted, Monsieur Edward?», preguntó con gentileza. «¿No tenía también intereses en la herencia de su tío?». El joven enrojeció y durante un instante pareció perder el control de sí mismo. «Eso no tiene nada que ver», murmuró. Yo, sin embargo, no estaba tan seguro. Las palabras de Edward arrojaban sospechas sobre Basil, sí, pero también exponían un miedo muy personal. Y me pregunté, no por primera vez, qué papel desempeñaba aquel mechero dorado en su ansiedad. Cuando llegó el turno de Clara Whitcomb, confieso que me sentí dispuesto a creer en su inocencia antes incluso de escucharla. Había en ella una compostura tan firme, una serenidad tan académica, que me resultaba difícil imaginarla implicada en un crimen tan brutal. Se sentó con elegancia, entrelazó las manos y comenzó a relatar su coartada, con la precisión de quien recita un informe cuidadosamente elaborado. Anoche, después de la cena, regresé a mi habitación, explicó. Revisé unos documentos personales y luego escribí una carta que aún conservo. Después me retiré a dormir. No abandoné mi cuarto hasta que escuché el alboroto esta mañana. Cada palabra encajaba con la anterior
sin dejar huecos ni vacilaciones. Sin embargo, esa perfección me resultó pronto inquietante, como si hubiera ensayado cada frase antes de pronunciarla. Poirot, sentado a mi lado, ladeó la cabeza con un interés silencioso. ¿Puede usted precisar la hora en que escribió la carta?, preguntó con amabilidad. Por supuesto, respondió ella sin dudar. A las 10:10. Lo recuerdo claramente porque escuché la campanilla del reloj del pasillo. La exactitud de su respuesta me dejó satisfecho, pero Poirot frunció levemente los labios, gesto que conozco bien y que anuncia una reflexión que no compartirá de inmediato. Merci, mademoiselle. Su claridad es admirable. Clara inclinó la cabeza, convencida de haber disipado cualquier duda. Yo mismo habría jurado su inocencia. Sin embargo, mientras ella se retiraba con una calma casi impecable, tuve la impresión de que Poirot había detectado en aquella perfección una grieta imperceptible. Esa sospecha suya, aunque aún sin forma, empezó a inquietarme mucho más que las palabras de la propia Clara. Tras las entrevistas, Poirot decidió revisar brevemente las dependencias cercanas a la biblioteca, y yo lo acompañé todavía intentando ordenar la maraña de impresiones acumuladas. Fue al entrar en una pequeña sala contigua, una especie de gabinete de lectura, cuando noté en una de las butacas un pliegue de tela que no recordaba haber visto la noche anterior. Al levantarlo, descubrí un pañuelo delicadamente bordado, impregnado con el mismo perfume de rosa damascena que había percibido en torno a Leila. El aroma era suave pero persistente, tan particular que no podía pertenecer a nadie más. Durante un instante sentí una súbita convicción. Aquel pañuelo debía ser una prueba irrefutable de su presencia en la zona del crimen. «Poirot», exclamé, «mire usted esto. Parece que la señorita Darius estuvo aquí anoche». Él tomó el pañuelo entre dos dedos, examinándolo con la misma prudencia con la que un botánico analiza un espécimen desconocido. «Tres Joly», musitó, «y sin duda, muy reconocible». Mi entusiasmo creció. ¿No le parece una evidencia concluyente? Poirot me dirigió una mirada compasiva que, lo admito, me irritó un poco. «Hastings, mon ami, nada que sea tan evidente merece ser aceptado sin reservas. En ocasiones, una pista demasiado visible es como una flecha luminosa que apunta en la dirección equivocada». Aquellas palabras deshicieron mi entusiasmo inicial, dejándome con la incómoda sensación de haber sido atrapado por la ilusión de una verdad fácil. Guardé silencio mientras Poirot devolvía el pañuelo a la butaca, como si quisiera medir la intención detrás de su presencia, y me pregunté, algo contrariado, si en aquel caso existiría alguna pista que pudiera tomarse tal cual era. De regreso en la biblioteca, Poirot pidió que le trajeran el manuscrito que se había abierto misteriosamente la noche anterior. Había algo en aquella frase tachada con violencia que lo inquietaba desde el principio, y ahora, más que nunca, parecía decidido a desentrañar su significado. Me acerqué a él mientras depositaba el volumen sobre la mesa con un cuidado casi reverente. «Observe, Hastings», dijo señalando la línea cubierta de tinta negra. Alguien no deseaba que estas palabras fueran leídas, pero la tinta aplicada con furia suele dejar rastros, rastros que hablan. Sacó una pequeña lupa de su bolsillo, una costumbre tan suya que ya no me sorprendía, y la deslizó lentamente sobre los trazos oscuros. Yo me incliné, ansioso por descubrir aquello que él ya intuía. «Hay un patrón en la dirección de mi detectinte en los trazos», explicó. «Y, mire aquí, el borde inferior aún conserva un fragmento de la caligrafía original». Me pareció ver apenas un perfil de letras curvadas, pero era demasiado tenue para interpretarlo. «¿Puede leerse?», pregunté, con la impaciencia que siempre me traiciona. Poirot sonrió con suavidad. «Con dificultad, pero sí». Esta frase hacía referencia a una disputa académica.
Una acusación de traición intelectual. Sentí un estremecimiento. Si alguien había querido borrar esas palabras, tal vez era porque revelaban un motivo poderoso. ¿Cree que se relaciona con alguno de los invitados?, pregunté. Con más de uno, me temo, respondió con serenidad. Este manuscrito contiene más verdades de las que su asesino está dispuesto a tolerar. Guardó silencio unos segundos, como si escuchara un eco distante, y tuve la clara impresión de que aquella frase oculta no era más que el primer hilo de una telaraña que empezaba a desplegarse ante nosotros. Poirot pidió que dejaran los Persia Papers sobre una mesa auxiliar para revisarlos con detalle. A pesar de lo ocurrido, me sorprendió comprobar que la caligrafía firme de Sir Roland, junto con las anotaciones marginales de distintas manos, mantenía un orden casi obsesivo. Aquellos documentos eran, sin duda, el resultado de años de estudio, pero también, como pronto descubriría Poirot, un testimonio involuntario de ambición. Mi amigo avanzaba página por página sin apresurarse, deteniéndose en pequeños fragmentos, donde el tono cambiaba sutilmente. A veces arrugaba la frente, otras se permitía un meditabundo que me dejaba con el deseo de preguntarle qué había encontrado. Finalmente señaló una nota al pie, escrita en una caligrafía distinta. Hastings, observe esto, dijo inclinando el manuscrito hacia mí. Aquí Sir Roland se atribuye una traducción que, por la letra, pertenece claramente a otra persona. Examiné el comentario. Ciertamente, la letra era más fina y delicada que la del anfitrión. Poirot, sin embargo, pasó a la hoja siguiente sin mencionar nada más. Cada nueva página revelaba casos similares, citas modificadas, fechas alteradas, fragmentos donde era evidente que la autoría se había diluido para engrandecer el trabajo de Sir Roland. «Es extraordinario», murmuré. «¿Cree que fue intencional?» «Oh, mon ami, la avaricia intelectual tiene muchas formas», respondió Poirot. «Y este hombre, tan respetado en ciertos círculos, sabía apropiarse de descubrimientos ajenos con una habilidad que casi podría calificarse de artística». Aquellas palabras me impresionaron. Yo había visto a Sir Roland como un académico apasionado, no como alguien capaz de manipular el trabajo de otros. Pero los documentos hablaban por sí solos, silenciosos y contundentes. Mientras Poirot pasaba al siguiente cuaderno, tuve la clara impresión de que estábamos a punto de descubrir algo aún más perturbador. La presencia de Clara Whitcomb se volvió inevitable cuando Poirot pidió que la llamaran nuevamente al salón. Encontramos a la doctora apoyada en un escritorio, con el gesto cansado de quien ha cargado demasiado tiempo con un peso invisible. Cuando le mostramos las páginas que evidenciaban el expolio intelectual, su rostro palideció como si hubiera recibido un golpe inesperado. «Sí», susurró finalmente, «ese fragmento es mío. También aquella anotación y esta otra traducción. Todo eso lo escribí yo durante una estancia en Shiraz, cuando todavía confiaba en que Sir Roland respetaría mi trabajo». Su voz temblaba, pero no era la fragilidad de quien busca conmover, sino la de una persona que revive una herida profunda. Por un instante pensé que comenzaría a llorar, pero se contuvo con admirable dignidad. «Le entregué mis notas», continuó, «porque creí que trabajábamos juntos. Meses después, descubrí que se había presentado en conferencias internacionales, adjudicándose gran parte de mis hallazgos. No tuve fuerzas para denunciarlo. Me pareció inútil luchar contra su reputación». Poirot la escuchó con suma delicadeza. «Comprendo, mademoiselle. El despojo de las ideas es una forma de violencia más sutil que la física, pero no menos dolorosa». Clara asintió, y durante unos segundos permaneció en silencio, respirando hondo como si una verdad largamente reprimida se hubiera abierto paso. Sus ojos revelaban un resentimiento antiguo, pero también una tristeza que no podía fingirse. Me quedé pensando en su sufrimiento, y una duda incómoda,
Se abrió camino en mi mente. ¿Habría sido capaz de convertir esa humillación en una venganza mortal? Cuando entró Edward a la sala, parecía más nervioso que nunca. Su mechero volvía a dar vueltas entre sus dedos, como si el joven no supiera qué hacer con sus manos. Poirot no perdió tiempo en formular su pregunta. Una pregunta sencilla, pero cargada de intención. Monsieur Edward, usted afirmó anoche que nunca visitó Persia. Sin embargo, sus documentos de viaje indican lo contrario. El color se le fue del rostro de inmediato. Tragó saliva, miró al suelo y dejó el mechero reposar sobre la mesa, como si ya no pudiera sostenerlo. No quise mentir, dijo con voz apagada. Pero tampoco quería dar explicaciones sobre aquel viaje. Mi tío me envió a Persia hace años para supervisar ciertos contactos locales. Fue una estancia corta, incómoda, llena de tensiones. Preferí olvidarlo. Poirot no lo interrumpió, permitiendo que el joven continuara. Hubo un problema con unos manuscritos que mi tío quiso adquirir. Yo no comprendí la magnitud de lo que ocurría. Solo sabía que algunos académicos locales sospechaban que habíamos conseguido ciertos documentos de manera poco ética. Me observó un instante, como si buscara comprensión. Yo era joven, Hastings, y no quería verme envuelto en disputas académicas. Mi tío se ocupó de todo. Sus palabras me dejaron dividido entre la compasión y la suspicacia. No podía evitar sentir lástima por su fragilidad, pero la mentira inicial lo situaba en una posición incómoda. Poirot, en cambio, parecía haber encontrado en ese relato una pieza esencial del rompecabezas. «Merci, Monsieur Edward», dijo suavemente. A veces, lo que uno desea olvidar es precisamente lo que más conviene recordar. Y en ese instante, supe que íbamos acercándonos a una verdad mucho más compleja de lo que había imaginado. Edward aún no había recuperado del todo la compostura, cuando Poirot le pidió, con amabilidad impecable, que dejara su mechero sobre la mesa. El joven obedeció sin protestar, aunque su gesto traicionaba una aprensión creciente. Me acerqué para observar el objeto, un encendedor dorado de diseño moderno, pulido hasta el exceso por un dueño nervioso. Poirot lo sostuvo un instante entre los dedos, girándolo con una delicadeza casi quirúrgica. «Curioso, n'est-ce pas?», murmuró mientras retiraba la tapa con un leve chasquido. Del interior cayó una mota diminuta, tan ligera que apenas perceptible. Poirot la atrapó sobre la palma, y yo, inclinándome más de la cuenta, distinguí lo que parecía ser un grano de arena extremadamente fino, casi blanco. ¿Arena?, pregunté, sorprendido. «Exactamente», respondió Poirot, «y no de la clase que uno encuentra en los jardines de Sussex». El rostro de Edward se tensó. «Debió quedar del viaje», balbuceó, sin demasiada convicción. «Quizá», admitió Poirot, «aunque encuentro fascinante que un recuerdo tan pequeño haya sobrevivido tantos años, para aparecer precisamente hoy». Yo percibí, por primera vez, un matiz nuevo en la voz de Edward, una mezcla de temor y resignación, como si aquella mota minúscula hubiera arrancado la tapa de un secreto que creía bien enterrado. «No entiendo por qué es importante», dijo él finalmente. Poirot sonrió con indulgencia. «En un crimen, Monsieur Edward, nada es demasiado pequeño para ser significativo. A veces, una simple brizna de arena es suficiente para introducir una duda que no conviene ignorar». Y mientras Edward bajaba la mirada, comprendí que aquel mechero ocultaba mucho más que un recuerdo accidental. Poirot se alejó del mechero con la misma calma con la que un profesor concluye una lección, y se dirigió hacia la repisa donde descansaba el pequeño reloj detenido. Aquella pieza, que yo había considerado una prueba casi obvia, parecía despertar en él un interés distinto, como si fuera parte de un truco que esperaba ser descifrado. «Observe, Hastings», dijo mientras levantaba el reloj con extremo cuidado. «La aguja apunta a las 10:21, demasiado conveniente para ser verdad».
¿Cree que no marca la hora de la muerte? Pregunté, sorprendido ante la posibilidad. Exacto, respondió. Mire aquí, la maquinaria no está rota, solo ha sido detenida, y de un modo muy preciso. El asesino no improvisó. Deseaba insinuar una hora concreta, como un autor que subraya una frase en un manuscrito. Aquella comparación me produjo un escalofrío. Era cierto, nada en la escena parecía fruto del azar. Entonces la ventana abierta, la cortina moviéndose, ¿todo forma parte del mismo engaño? Inquirí. Poirot ladeó la cabeza. Un señuelo bien construido, mon ami. El criminal quería que creyéramos en una huida precipitada. Sin embargo, nada indica que alguien entrara o saliera por aquí. Me quedé observando el reloj, sintiendo que la aparente claridad de la escena se desmoronaba ante mis ojos. Es extraordinario cómo un simple objeto puede cambiar toda la interpretación del hecho, dije. Ah, Hastings, replicó Poirot con suavidad. En criminología como en la vida, las apariencias rara vez cuentan toda la historia. Y tuve la impresión de que todavía nos faltaba descubrir la parte más desconcertante de esa historia. En ese momento llegó el inspector Graves, con el ceño fruncido y un papel en la mano. Su natural torpeza se veía eclipsada por una determinación inusual, como si hubiera encontrado algo que él mismo no conseguía comprender del todo. «Monsieur Poirot», dijo, «tenemos un problema. Hemos examinado las huellas que encontramos bajo la ventana. Ninguna coincide con los presentes. Ninguna». El silencio que siguió fue tan tenso que sentí un leve temblor en el aire. Miré a Poirot buscando una reacción, pero él solo levantó las cejas con un interés casi académico. «¿Ninguna, inspector?», preguntó con suavidad. «Ninguna», repitió Graves, algo irritado. «No pertenecen a Sir Roland, ni a los invitados, ni a la servidumbre. Es como si alguien más hubiera estado aquí». Mi mente comenzó a imaginar posibilidades inquietantes. Un ladrón desconocido, un enemigo oculto, algún intruso que aprovechó la noche para entrar y salir sin ser visto. Pero Poirot negó discretamente antes de que pudiera formular mi conclusión en voz alta. «Las huellas no siempre significan presencia, Hastings», explicó. «A veces significan intención. Alguien quería que creyéramos en un visitante misterioso». «¿Quiere decir que son falsas?», pregunté, desconcertado. «No diría falsas», respondió, «pero sí colocadas con una oportunidad demasiado conveniente». El inspector Graves frunció aún más el ceño, pero no se atrevió a contradecirlo. «Entonces, ¿no hubo intruso?». Poirot sonrió con aquella mezcla suya de paciencia y ironía. «Hubo un intruso, inspector, pero no en el exterior, sino en la verdad misma». Sus palabras me dejaron perplejo. Si las huellas no pertenecían a nadie conocido, y sin embargo no probaban la presencia de un desconocido, ¿qué significaban realmente? La confusión me envolvió como una niebla lenta, y comprendí que aún estábamos lejos de la claridad. Y sin embargo, algo en el gesto de Poirot indicaba que la línea del rompecabezas comenzaba a trazarse con mayor nitidez. Aquel mediodía, cuando la casa entera parecía contener el aliento, Poirot me pidió que lo acompañara nuevamente a la biblioteca. Yo creí que ya habíamos exprimido hasta el último detalle de la estancia, pero él, con esa calma que siempre anuncia un razonamiento en marcha, aseguró que aún había verdades mudas, esperando ser escuchadas. Al entrar, me sorprendió advertir que la habitación tenía una quietud distinta, como si el crimen hubiese dejado una huella física en el aire. Poirot avanzó unos pasos y señaló el suelo. «¿Nota usted algo, Hastings?». Me incliné, aunque sin saber exactamente qué buscar. Fue entonces cuando él indicó una franja apenas perceptible, donde el polvo parecía desplazado. «Alguien movió esa silla durante la noche», explicó. «No para sentarse, sino para alcanzar este estante de aquí».
Pasó la mano por el borde de la balda superior y encontró un leve surco donde el polvo había sido interrumpido. «Y aquí», añadió, «fue donde se extrajeron los Persia Papers». La revelación me dejó desconcertado. «¿Pero por qué mover la silla nuevamente?» Poirot alzó suavemente las cejas. «Para devolverla a su posición original y fingir que nadie la tocó. Un gesto pequeño pero revelador. Nuestro asesino no solo pensó en lo que debía mostrar, sino en lo que debía ocultar». Comencé a recorrer la habitación con nuevos ojos. La disposición de los objetos, la distancia entre el escritorio y los estantes, la orientación del cuerpo, todo parecía responder a una lógica minuciosa. Y comprendí, no sin inquietud, que la biblioteca ocultaba un orden tan deliberado como engañoso. Poirot dirigió entonces la mirada hacia la ventana, como si la siguiente clave aguardara allí. Poirot se acercó a la ventana con paso reflexivo y se detuvo justo donde la alfombra comenzaba a ondularse levemente. Sabía, por experiencia, que ese tipo de detalle nunca es casual en su mente. Se inclinó apenas, observando el marco con interés. «La cuestión de la luz, Hastings», dijo, «es siempre más sincera que la de los hombres». No comprendí de inmediato, pero él continuó hablando con su habitual tranquilidad. «Mire usted el escritorio. ¿Nota cómo la sombra sobre el tintero se proyecta hacia la izquierda? Eso significa que la ventana no estaba abierta cuando el cuerpo cayó, sino después. Me acerqué y observé la misma sombra que él había señalado. Entonces, ¿alguien abrió la ventana para fingir una fuga?» Poirot sonrió con una dulzura que no disminuía su firmeza. «Exactamente. Además, la cortina se desplaza hacia adentro, no hacia afuera. El asesino quería que creyéramos que un intruso escapó, cuando en verdad solo pretendía sembrar esa idea en nuestra imaginación. Yo sentí un temblor de desconcierto. Pero, si la ventana no fue usada para salir, ¿por qué manipular este detalle? Porque es un recurso antiguo y eficaz, mon ami», explicó. «En un crimen, nada engaña mejor que una señal incompleta». Me quedé observando el marco, pensando en la precisión de aquel gesto. Una ventana abierta de forma milimétrica, un juego de sombras que solo un ojo atento detectaría. Y entonces me pregunté qué otra parte de la habitación había sido alterada con la misma intención. Poirot tomó el pequeño reloj de la repisa con un cuidado casi reverente, como quien maneja un fragmento frágil de la verdad. La aguja seguía clavada en las 10:21, y aunque ya sospechábamos que aquel número no era fruto del azar, yo no había imaginado hasta qué punto podía estar manipulado. «Observe el mecanismo, Hastings», dijo él mientras abría la tapa posterior. «No está roto. Solo ha sido ralentizado manualmente y detenido con una precisión admirable». Me incliné, fascinado por la delicadeza de la maquinaria. «¿Puede hacerse eso sin dejar rastro?» «Por supuesto», respondió. «Basta con girar ligeramente la rueda de retención y bloquearla con un objeto delgado. Quien lo hizo conocía estos pequeños trucos. Aquello me sorprendió profundamente. Entonces, quienquiera que haya cometido el crimen, no actuó bajo un impulso». «No, mon ami, nada en esta muerte es impulsivo», replicó Poirot con gravedad. «La hora falsa sirve para una cosa: crear una coartada artificial». El peso de esas palabras cayó sobre mí con brusquedad. ¿Una coartada? ¿Para quién? Poirot cerró suavemente la tapa del reloj. Para alguien que deseaba estar a salvo en el momento en que todos creyeran que ocurrió el crimen. Miré la aguja detenida, como si pudiera delatar a su manipulador. Pero, por primera vez desde el inicio de la investigación, comprendí que aquel pequeño objeto no mentía. Decía lo que alguien había ordenado que dijera. Y esa obediencia silenciosa me pareció más inquietante que cualquier otra pista. Poirot pidió que le trajeran nuevamente el manuscrito
donde aparecía la frase borrada con esa tinta negra tan violenta. Mientras lo abría sobre la mesa, noté cómo su expresión adoptaba ese matiz particular, mezcla de serenidad y expectación, que anuncia una revelación inminente. Yo, por mi parte, aún me debatía entre mis impresiones contradictorias. Todo parecía apuntar en direcciones distintas, como si el crimen fuera un laberinto sin salida. «Hastings», dijo Poirot suavemente, «hay algo que debemos comprender sobre esta frase. No solo fue tachada con intención». Me incliné, tratando de descifrar los restos de caligrafía que apenas asomaban bajo la tinta. «¿Una advertencia, quizá?» Poirot asintió. «Justamente. Esta línea, según logro reconstruirla, hacía referencia a una traición académica. Y eso, mon ami, no es un concepto trivial entre los eruditos del Oriente Antiguo». Me sorprendió la firmeza con la que lo decía. «¿Cree usted que fue escrita por uno de los investigadores perjudicados?» «No necesariamente», respondió. «Pero sí, creo que quien la tachó no deseaba que nadie se enterara de que Sir Roland había recibido una advertencia formal, quizá incluso una amenaza velada, antes de que los Persia Papers desaparecieran». Un estremecimiento me recorrió la espalda. Si alguien había tratado de ocultar esa frase, ¿no significaba también que quería que sospecháramos de otra persona? Poirot cerró el libro con suavidad. «Hay verdades que los criminales desean borrar, Hastings, pero la tinta negra, por espesa que sea, nunca logra cubrir por completo la huella del miedo». Sentí que aquella frase abría un camino nuevo, aún incierto, hacia la siguiente pieza del rompecabezas. Poirot permaneció unos instantes en silencio, como si la frase rescatada del manuscrito hubiera iluminado un punto crucial en su razonamiento. Caminó lentamente hacia la ventana, esa misma que había demostrado no ser lo que parecía, y se detuvo allí, mirando el marco con una especie de compasión reflexiva. «Hastings, ¿recuerda usted el pañuelo impregnado de rosa damascena?» «Por supuesto», respondí, quizá con exceso de confianza. Eso parecía implicar a la señorita Darius. Poirot elevó ligeramente las cejas. «Exacto, parecía. Pero ahora sabemos que el asesino deseaba construir una escena que apuntara a una mujer vinculada sentimental o emocionalmente a Oriente. Una mujer vulnerable, culta, pero lastimada. Comprendí de inmediato. Entonces, ¿todo era un montaje para hacerla culpable?» «Uy», dijo con gravedad. «La ventana abierta, las huellas ajenas, el pañuelo colocado donde pudiera ser encontrado. Todo presenta un motivo demasiado evidente, demasiado conveniente». No pude evitar una sensación de vergüenza. Yo había caído por completo en la ilusión de aquel rastro tan claro. Entonces, quien preparó la escena conocía muy bien a Leila. «Y conocía también nuestras debilidades, mon ami», añadió Poirot con cierta ironía. «Sabía que usted, tan noble en su percepción, vería en ella a una víctima antes que a una posible culpable». Esa observación me ruborizó, aunque no pude negarla. Y sin embargo, algo en el tono de Poirot me hizo intuir que el siguiente paso sería aún más decisivo. Cuando Poirot volvió a colocarse junto a la mesa, tenía la mirada encendida con esa claridad particular que solo aparece cuando ha alcanzado una conclusión definitiva. Se enderezó el bigote con gesto ceremonioso y respiró hondo, como si se preparara para un acto solemne. «Hastings», dijo, «el mecanismo del crimen está completo. Ya conozco el orden exacto de los acontecimientos, desde el instante en que Sir Roland entró en esta biblioteca hasta el momento en que su asesino decidió fijar la hora falsa. Sentí que el corazón me daba un salto. ¿Todo? ¿Incluso el motivo?» Poirot ladeó la cabeza. «El motivo está oculto entre la avaricia, el orgullo y el temor. No hay misterio más humano que ese». Avanzó hacia la puerta con paso firme. «Es hora, mon ami, de convocar a todos en el salón principal. Allí se revelará la verdad.
No puedo permitir que una escena tan cuidadosamente manipulada siga engañando a quienes aún confían en la justicia. Mientras lo seguía por el pasillo, me sentía dividido entre la expectación y un extraño desasosiego. Había algo en su tono que anunciaba no solo una explicación lógica, sino también un juicio moral. Y al alcanzar el vestíbulo, comprendí que cada uno de los presentes estaba a punto de enfrentarse a la verdadera historia detrás de la muerte de Sir Roland. Una historia que, intuía, sería más amarga que sorprendente. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón principal, Poirot avanzó hacia la mesa central con la dignidad tranquila de un sacerdote que se dispone a pronunciar un veredicto moral. Yo me situé a su lado, sintiendo en mi pecho un extraño equilibrio entre ansiedad y admiración. Con un gesto pausado, sacó de su bolsillo la pluma quebrada que había encontrado en el del difunto Sir Roland y la sostuvo entre el pulgar y el índice, como si quisiera permitir que el objeto hablara por sí mismo. «Mes amis», comenzó, «esta pluma es más elocuente que cualquier testimonio que hayamos escuchado». Los presentes guardaron silencio. Incluso Basil, cuya teatralidad habitual parecía haberse evaporado, observó el fragmento con ojos entornados. «El asesino», prosiguió Poirot, «deseaba hacernos creer que Sir Roland sostuvo una disputa violenta, quizás sobre una cuestión intelectual, justo antes de morir. Una pelea que habría terminado con la pluma quebrándose en su mano. Esa imagen, tan vívida, estaba destinada a introducir una idea falsa, la de un enfrentamiento impulsivo». Clara contuvo el aliento. «¿Entonces nunca hubo tal riña?» «Non», respondió Poirot. «Al contrario, Sir Roland murió por sorpresa, sin tiempo para defenderse. La pluma se quebró después, en manos del asesino, para simular un conflicto inexistente. La tinta manchada con torpeza en el manuscrito era parte del mismo engaño, una manera de atribuir al difunto una reacción airada. Yo quedé perplejo ante aquella precisión. Había supuesto que la pluma era un vestigio accidental, no el corazón del artificio. Así pues, continuó Poirot, depositando la pluma sobre la mesa, este objeto no representa la violencia de la víctima, sino la creatividad maliciosa del asesino. Observé los rostros de los presentes. Algunos expresaban incredulidad, otros miedo, y comprendí que la verdadera revelación apenas había comenzado. Poirot no esperó a que los murmullos se disiparan. Con la misma claridad cristalina que caracteriza sus explicaciones más contundentes, tomó el reloj detenido y lo sostuvo a la altura de sus ojos. «Este pequeño mecanismo», dijo, «ha sido nuestro narrador más mentiroso. A nadie se le ocurrió interrumpirlo. El asesino lo manipuló con precisión. Detuvo su marcha en las 10:21 para que todos creyéramos que ese fue el momento exacto del crimen. Y, mon Dieu, qué conveniente. Una hora en la que uno de los presentes había solicitado que la señora Cobb lo llamara por teléfono, asegurándose una coartada perfecta. Sentí un estremecimiento. Todo encajaba con demasiada exactitud. Poirot dejó el reloj sobre la mesa y se volvió hacia Edward, cuyo mechero descansaba cerca. «En cuanto a esta arena tan fina», continuó, «no proviene de ningún rincón de esta casa. Es arena persa, de la clase asociada a los cuadernos de excavación que su tío pretendía ocultar. Al introducir un grano en su mechero, el asesino construyó una señal engañosa, un recordatorio de su viaje a Persia, un viaje que usted había tratado de esconder». Edward empalideció, pero Poirot levantó una mano, como para protegerlo de una acusación injusta. «Pero no fue usted, monsieur. El asesino contaba con que todos sospecharíamos de usted, y por un tiempo lo logró. Aquello me impactó profundamente. Nunca imaginé que un gesto tan mínimo, una mota de arena, un reloj detenido, pudiera manipular nuestra percepción de forma tan eficaz». Poirot, sin embargo, ya había girado la cabeza hacia Basil
como si la siguiente pieza del rompecabezas le perteneciera. Basil Trent dio un paso atrás cuando Poirot fijó la mirada en él. Su habitual energía, hasta entonces tan exuberante, parecía haberse desinflado. Yo había percibido desde la mañana anterior que su indignación tenía matices exagerados, pero nunca imaginé que pudiera tener un propósito tan concreto. «Monsieur Basil», dijo Poirot con cortesía implacable, «usted jugó un papel admirable, como actor». El aludido forzó una sonrisa. «No sé de qué habla». Poirot inclinó la cabeza. «Se equivocó en una cosa, monsieur. Creyó que la teatralidad podía ocultar la precisión. Pero yo observo los detalles. Cuando usted supo que Sir Roland había muerto, reaccionó demasiado rápido, demasiado preparado. Y poco después, supimos que había solicitado a la señora Cobb que lo llamara a las 10:21, la hora exacta que el reloj fingía señalar. Un murmullo recorrió la habitación. «Quería usted una coartada sólida», continuó Poirot. «Necesitaba garantizar que, al reconstruir la escena, todos creyeran imposible que hubiese estado en la biblioteca a la hora indicada. Pero, como ya hemos demostrado, esa hora era falsa». Basil tragó saliva, su rostro tenso como una cuerda, al borde de romperse. «Eso no prueba nada». «Prueba demasiado, monsieur», replicó Poirot con suavidad. Sus inversiones dependían de los Persia Papers. Su reputación también. Si Sir Roland revelaba su fraude, usted lo perdería todo. Y así, en lugar de permitir que la verdad saliera a la luz, prefirió usted construir un teatro, con ventanas abiertas, relojes detenidos y arena sembrada como migas de pan para niños crédulos. Yo sentí una mezcla de asombro y tristeza. Basil, siempre tan encantador, tan vivaz, se había convertido en el artífice de un engaño cobarde. Y aún así, intuí que Poirot guardaba una última pieza, antes del desenlace final. Poirot avanzó unos pasos hacia la mesa, donde los Persia Papers reposaban como testigos silenciosos de la tragedia. Basil siguió su movimiento con la mirada inquieta de un actor que teme que el guión esté a punto de volverse contra él. Con una deliberación casi ritual, Poirot abrió el primer cuaderno y señaló una de las anotaciones marginales. «Aquí», dijo con serenidad, «no se esconde solo una disputa académica, se esconde el miedo, un miedo muy particular». Basil respiró hondo, como si deseara anticiparse a la acusación, pero Poirot no le dejó esa oportunidad. «Monsieur Trent, usted falsificó los informes financieros asociados a las excavaciones, exageró los gastos, creó facturas inexistentes y utilizó el nombre de Sir Roland para atraer nuevas inversiones que terminaron en cuentas inaccesibles. Los Persia Papers contenían referencias cruzadas que, una vez comparadas con los documentos del museo, revelaban la magnitud del fraude. Un murmullo recorrió el salón. Yo mismo sentí un vuelco en el estómago. «Sir Roland descubrió todo», prosiguió Poirot, «y planeaba denunciarlo, no por bondad, sino porque deseaba asegurarse de que la historia lo recordara como víctima de la traición, nunca como cómplice». La voz de Basil tembló. «No sabía que había comprobado los registros. Yo solo quería tiempo». Poirot cerró el cuaderno con suavidad. «Usted no mató por venganza, no mató por ira, mató por miedo. Y el miedo, Monsieur Basil, tiene una firma inconfundible que siempre acaba revelándose». La palabra miedo quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier prueba material. Supe entonces que Basil estaba a punto de quebrarse. El impacto de las palabras de Poirot fue evidente. Basil, que hasta entonces había mantenido un aire de compostura altanera, pareció encogerse de golpe, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso del secreto. Dio un paso atrás, tropezó ligeramente con una mesa auxiliar y apoyó ambas manos sobre ella para no caer. «No», murmuró, «no debía ocurrir así. Yo solo quería tiempo».
Poirot lo observaba con una mezcla de severidad y compasión. El tiempo, monsieur, es un bien caprichoso. No suele obedecer a quienes intentan doblegarlo. Basil levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que rara vez he visto en un culpable acorralado. Una sinceridad triste, casi infantil. Me arrinconó, dijo. Sabía lo de mis cuentas, sabía que había usado su nombre. Me lo dijo con ese aire suyo, esa superioridad. Yo perdí la cabeza. Su voz se quebró, pero no hubo lágrimas, solo una respiración temblorosa, como si su propio cuerpo rechazara la carga de sus actos. No quería matarlo, añadió. Solo quería asustarlo, detenerlo un tiempo. Golpeé más fuerte de lo que pretendía. Después lo demás, lo de la pluma, el reloj, la arena, todo se me ocurrió en una ráfaga de pánico. Creí que si desviaba la atención, podría tener una oportunidad. Yo escuchaba todo aquello con una mezcla de asombro y dolor. Había conocido a Basil como un hombre vivaz, incluso encantador. Verlo desmoronarse así me produjo un estremecimiento. Poirot, en cambio, permanecía erguido, firme, como un juez que espera la última palabra antes de pronunciar sentencia. Y aún así, había en su mirada un indicio de que la historia no estaba del todo contada. Cuando Basil terminó de hablar, un silencio denso cayó sobre el salón, como si cada uno de nosotros necesitara un instante para asimilar el peso de aquella confesión. El inspector Graves, desconcertado pero satisfecho por la resolución del caso, se dispuso a proceder con su habitual energía torpe. Sin embargo, Poirot alzó una mano y lo detuvo. «Un momento, inspector», dijo con suavidad. Todos nos quedamos inmóviles. Incluso Basil, abatido, levantó la cabeza con desconcierto. «Hay algo más, mes amis», prosiguió Poirot. «Algo que no se refiere al crimen en sí, sino a la verdad humana que lo acompaña». Mi corazón dio un vuelco. Conocía esa entonación. Era la voz de Poirot cuando estaba a punto de impartir una lección moral, siempre más profunda que la mera resolución lógica. Sir Roland, continuó, no era solo víctima ni solo tirano. Era un hombre que había construido su prestigio sobre la apropiación del trabajo de otros. Y, sin embargo, en los días previos a su muerte, había comenzado a corregir sus errores. Había preparado un documento donde reconocía la autoría de quienes contribuyeron a las excavaciones, la señorita Whitcomb entre ellos. Vi a Clara endurecer la expresión, como si esa revelación abriera una herida inesperada. El asesino no solo arrebató una vida, añadió Poirot, interrumpió un acto de reparación. Aquellas palabras resonaron como un eco moral inevitable. Comprendí entonces que, para Poirot, resolver un crimen nunca consistía únicamente en señalar al culpable, sino en iluminar las verdades que la muerte dejaba en penumbra. Y mientras el silencio se prolongaba, supe que aquella última reflexión abriría el camino hacia lo que aún quedaba por comprender en el capítulo final. Cuando por fin quedamos solos, Poirot pareció concederse el alivio de un suspiro contenido. Habíamos pasado horas entre interrogatorios, confesiones y reflexiones morales, y sin embargo tuve la impresión de que mi amigo guardaba todavía una pieza del rompecabezas, una que no deseaba exponer ante la multitud. Caminó lentamente hasta la ventana y apoyó la mano en el alféizar, con ese gesto suyo que anuncia una verdad de carácter íntimo. «Hastings, mon ami», dijo con voz serena, «hay algo que no revelé ante los demás, no porque no fuera importante, sino porque pertenece más al corazón que al crimen». Lo miré con sincera perplejidad. «Sir Roland», continuó, «había preparado un documento privado donde reconocía que los Persia Papers no le pertenecían. No realmente. Planeaba legarlos a la señorita Whitcomb como reparación por todo cuanto le arrebató. Escribió esa voluntad de puño y letra y la guardó en el interior de uno de los cuadernos. La encontré cuando usted conversaba con el inspector.
Me quedé atónito. Entonces, ¿él quería devolverle el mérito? Uy, había tardado demasiado en comprenderlo, pero deseaba hacerlo bien antes de que el pasado lo alcanzara. Me quedé mirando el suelo, con una mezcla de asombro y tristeza. La muerte había llegado justo cuando Sir Roland daba el primer paso hacia la honestidad que le faltó durante tantos años. Y sin embargo, esa verdad, revelada en voz baja entre nosotros, tenía el peso de una confesión humana que solo Poirot podía presentar con tanta delicadeza. Aquella revelación abrió un sendero más hondo, casi doloroso, que me llevó inevitablemente a preguntarme qué más podía esconder el corazón de un hombre antes de su caída. Poirot volvió a tomar asiento, cruzando las manos sobre las rodillas con un aire meditativo. Me invitó a hacer lo mismo, y cuando hubo reunido sus pensamientos, prosiguió con esa combinación tan suya de claridad lógica y compasión contenida. Sir Roland deseaba entregar los documentos en privado, dijo, porque no soportaba la idea de admitir públicamente su impostura. Su reputación era más valiosa para él que la justicia, y aún así, intentó compensar su falta en la única forma que su orgullo le permitía. Yo asentí lentamente, comprendiendo al fin el entramado emocional. Entonces, habría reconocido su error solo ante Clara. Exacto, mon ami. Ella era la única cuyo juicio verdaderamente le importaba. No el museo, ni los críticos, ni siquiera su propio círculo académico. Solo ella. Por eso redactó el documento sin testigos y lo ocultó donde temía que Basile jamás lo encontraría. Aquella explicación me produjo un nudo en la garganta. Cuanto más clara se volvía la verdad, más trágico se volvía el destino del hombre. Sin embargo, me atreví a decir, ese acto nunca llegó a completarse. Non, respondió Poirot con gravedad, y quizá por eso su muerte resulta doblemente amarga. Interrumpió no solo una vida, sino un gesto de reconciliación que habría modificado la historia de todos los implicados. Esa reflexión quedó flotando en el aire, preparando el momento en que Clara tendría que enfrentarse a la verdad que ella jamás esperó escuchar. Cuando Poirot expuso la verdad ante Clara, lo hizo con la suavidad de quien deposita un objeto frágil entre manos temblorosas. La joven arqueóloga escuchó cada palabra sin parpadear, como si temiera que un solo movimiento dispersara aquello que llevaba años deseando oír. Y al mismo tiempo, temiendo. Sir Roland iba a reconocer su mérito, dijo Poirot. Ese reconocimiento estaba destinado solo a usted. Clara llevó una mano a los labios. Durante un instante creí que iba a derrumbarse, pero un extraño aplomo le sostuvo la espalda. No sé si sentir alivio o rabia, murmuró. Yo comprendí muy bien aquel conflicto. La justicia, cuando llega demasiado tarde, tiene un filo que corta en dos direcciones. Clara parecía debatirse entre el consuelo de ser vindicada y la amarga certeza de que ninguna reparación puede sanar del todo el daño de un pasado injusto. Monsieur Poirot, añadió después de un silencio largo, agradezco que me haya contado esto, pero no sé qué hacer con un perdón que ya no puede pronunciarse. Poirot inclinó la cabeza. A veces, mademoiselle, la verdad solo viene para que podamos caminar hacia adelante, no para reparar lo que quedó atrás. Sus palabras dejaron en la sala un eco sereno, como si lo dicho fuera apenas la antesala de una reflexión aún más profunda que nos aguardaba. Mientras Clara abandonaba el salón acompañada por el inspector, Poirot permaneció quieto, con las manos puestas sobre el respaldo de una silla, como si aquel gesto le permitiera sostener, al mismo tiempo, la firmeza de su juicio y la fragilidad de la condición humana que acabábamos de presenciar. Me acerqué a él con cautela, pues reconocí en su postura un silencio más meditativo que triunfal. Ha sido un caso doloroso, Poirot, me atreví a decir. Aunque la verdad haya salido a la luz,
Dudo que alguien se sienta realmente victorioso. Él inclinó levemente la cabeza. La justicia legal cumple su función, Hastings, pero la justicia moral, esa no siempre es tan clara. En ocasiones es severa y en otras, indulgente. Sir Roland cometió errores graves, oui, pero también buscó redimirse. Y el asesino, aunque culpable, actuó movido por el temor. El miedo puede llevar a un hombre a la locura. Observé entonces un matiz en su expresión. No era orgullo por haber resuelto el caso, sino la serenidad de quien ha cumplido con un deber que exige más precisión que gloria. ¿Y está satisfecho con el resultado?, pregunté. Satisfecho, no. Sereno, sí. La verdad ha sido dicha. Ahora pertenece a cada uno decidir qué hará con ella. Su respuesta me dejó la impresión de que, en su interior, había logrado equilibrar la lógica con una compasión contenida, casi disciplinada, como si incluso la moraleja del caso tuviera que someterse al orden minucioso de sus pequeñas células grises. Cuando salimos al pasillo, tuve la sensación de que el aire mismo había cambiado, como si la mansión respirara más hondo, después de que la verdad se hubiese puesto sobre la mesa. Poirot, sin embargo, caminaba con un ritmo pausado, el de quien sigue elaborando una idea que no se deja capturar del todo. Hastings, dijo tras un silencio reflexivo, ¿recuerda usted la arena hallada en el mechero? Ese pequeño rastro de un pasado lejano, tan fino que podría perderse con un simple soplo. Sí, claro, respondí. Pues bien, mon ami, la naturaleza de la verdad es semejante. Se deposita en capas, como la arena del desierto. Algunas se mueven con el viento, otras permanecen enterradas durante siglos, y no todas revelan su historia al primero que pasa. Solo el tiempo y la paciencia consiguen desenterrar lo que realmente importa. Pensé entonces en las páginas antiguas, en el aroma oriental que impregnaba la biblioteca, en la frase tachada que había desencadenado tantas sospechas. Todo parecía conducirme a esa metáfora. Los secretos, incluso los más vehementes, no siempre salen a flote de inmediato. Poirot añadió con suavidad: Cuando la arena habla, Hastings, lo hace en susurros, y no siempre somos lo bastante humildes para escucharla. Aquellas palabras dejaron un eco extraño, como un último soplo del desierto persa dentro de aquella casa inglesa. Esa noche, ya en mi habitación de huéspedes, abrí uno de los libros que Sir Roland había conservado con tanto celo. El olor a papel antiguo aún conservaba ese matiz de tinta y polvo que, desde nuestra llegada, había envuelto todo el caso en una atmósfera de misterio. Le di la vuelta a una página y me sorprendí pensando en cuántas verdades quedan siempre al margen de la letra escrita. Recordé las palabras de Poirot: la justicia, el miedo, la redención. Y también el silencio, ese que ningún testigo menciona y que, sin embargo, pesa más que cualquier evidencia física. ¿Cuánto de la esencia humana se pierde para siempre bajo las arenas del tiempo? ¿Cuánto permanece oculto aunque creamos haber desentrañado un misterio? Cerré el libro con suavidad. No sentí una conclusión definitiva, sino la tranquila incertidumbre que implica aceptar que incluso los casos mejor resueltos dejan preguntas abiertas. Quizá, pensé, la verdadera lección no esté en el crimen ni en la deducción, sino en la humildad de admitir que la condición humana es demasiado vasta para encerrarla en un solo veredicto. Y con esa idea me dispuse a apagar la lámpara, dejando que la última interrogante se desvaneciera lentamente en la oscuridad. Al concluir este caso, queda claro que la verdad no siempre brilla con estridencia. A veces se revela en un susurro, en ese instante silencioso en que el alma decide ser honesta consigo misma, y es quizá allí donde yace la verdadera justicia. Dime, ¿tú habrías confiado en tus sospechas iniciales? ¿O el juego de sombras te habría llevado por otro camino? Si esta historia te ha acompañado con placer,
Comparte tu impresión en los comentarios, invita a otros al misterio y suscríbete para seguir explorando nuevos enigmas.